Problema 1 de cuadriláteros. Dice, en un trapecio ABCD, BD es igual a AD, y si el ángulo DCB mide 110 grados y el ángulo CBD mide 30, nos piden calcular la medida del ángulo ADB. Lo primero que tenemos que recordar es que un trapecio está conformado, primero, es un cuadrilátero, pero tiene una característica especial, que tiene dos lados que son paralelos. Estos lados se denominan bases. Por ejemplo, en este trapecio que estoy dibujando acá, las bases serían estas dos, esta de arriba y esta de abajo, porque estos dos lados son paralelos. Entonces tenemos que recordar también las propiedades de cuando tenemos dos rectas que son paralelas. Por ejemplo, si yo prolongo esta recta de aquí, por ejemplo, este ángulo sería igual a este ángulo, ¿no? Porque son rectas paralelas. Del mismo modo vamos a utilizar bastantes propiedades de este tipo. Por ejemplo, en este problema, el primer dato que tenemos es que BD es igual a AD. O sea que, por ejemplo, vamos a ponerle a AD una bolita, como es costumbre, y a BD otra bolita, para señalar que son lados iguales. Luego, nos dice lo siguiente, que el ángulo DCB mide 110 grados. DCB sería este ángulo de aquí, y mide igual a 110 grados. Además, el ángulo CBD mide 30 grados. CBD vendría a ser este ángulo de aquí, ¿cierto? Y el ángulo que nos piden es el ángulo ADB, que está aquí. Bien, lo primero que podemos notar es lo siguiente, que en este triángulo CBD tenemos dos ángulos internos y nos faltaría un tercero. Como sabemos, la suma de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, si tengo 110 grados y 30 grados, a esto suma 140 grados. Para que llegue a 180 grados, este ángulo de aquí tendría que valer 40 grados. ¿Vale? Y de esta forma los tres ángulos internos van a sumar 180 grados. Y bien, ahora lo que tenemos que aplicar es justamente la propiedad que había mencionado sobre cuando tenemos dos rectas paralelas. En este caso, se puede notar a simple vista que esta recta CD y esta AB son las bases del trapecio, o sea que son rectas paralelas. Y como son rectas paralelas, este ángulo de 40 es igual a este ángulo de aquí. Entonces, aquí abajo también tendríamos un ángulo de 40 grados, ¿no? Esta propiedad se suele conocer como la Z, porque ven que se forma una especie de letra Z. Podemos distinguir que este ángulo y este ángulo de aquí siempre van a ser iguales. Y bien, ahora lo que podemos notar es que justamente por el dato que nos habían dado, tenemos dos lados que son iguales. Tenemos un triángulo isósceles, y como sabemos, a lados iguales los ángulos respectivos también son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos 40 grados. Y bien, finalmente en el triángulo podemos decir, en el triángulo ABD, pueden darse cuenta de que tenemos tres ángulos internos, y por propiedad sabemos que los tres ángulos internos van a sumar siempre 180 grados. Entonces tendríamos X más 40 grados más el otro 40 grados vendría a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, X sería igual a 100 grados. Así es como se resuelve este problema, y la clave sería la B. En este segundo problema nos dan un gráfico y nos dicen que las bases del trapecio son AD y BC, y nos piden calcular AD. Vamos a darle a este lado X, que es lo que nos piden. Bien, como habíamos mencionado, en todo trapecio podemos distinguir dos lados paralelos. Estos se denominan bases. En este caso la base es AD y BC, o sea que todos los lados son paralelos. Aquí lo que podemos hacer, vemos que aparece lo siguiente. Aparece un ángulo 2θ y al lado un ángulo θ. Esto nos lleva a pensar algo, que de repente podríamos trabajar con bisectrices, porque por ejemplo, si nosotros dividimos el ángulo 2θ en dos partes iguales, vamos a tener θ y θ, que nos puede servir de alguna manera relacionar esto con este ángulo de aquí. Así que vamos a hacer ello. Voy a borrar esta parte y vamos a trazar una bisectriz en el vértice B. Por lo tanto, vamos a trazar esto aquí. Como
tenemos una bisectriz, sabemos que parte un ángulo en dos partes iguales. O sea, como era 2 teta, vamos a tener teta y teta. ¿Vale? Y de hecho aquí se ha formado algo curioso. Hemos formado un paralelogramo. Tenemos que recordar que un paralelogramo, a diferencia de un trapecio, tiene dos lados que son paralelos entre sí, pero también sus otros dos lados son paralelos, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, si este ángulo de aquí, digamos que vale alfa, si prolongamos esta línea, como sabemos que la base inferior y la base superior son paralelos, entonces aquí también sería alfa, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta recta y esta recta también son paralelos. Por lo tanto, este ángulo también medida de alfa. ¿Sí? Esto es algo que se cumple en paralelogramos, que los ángulos opuestos son iguales. Y esto es justamente lo que está pasando aquí. Aquí tenemos teta, y aquí también tenemos teta. Por lo tanto, podemos decir que este es un paralelogramo. Porque el dato que nos dan es que BC ya es paralelo a AD. Y ahora hemos visto que tenemos teta aquí, teta aquí abajo. Entonces, podemos decir que, voy a borrar X, voy a poner otro lado. Podemos decir que esta recta y esta recta también son paralelos entre sí. Entonces tenemos un paralelogramo. Y lo curioso, pero primero todo esto es X, ¿vale? Y lo curioso que sucede en paralelogramos es que, por ejemplo, si este lado es igual a A, este lado aquí va a ser igual a A. Y, por ejemplo, si este lado es B, este lado también va a ser B, ¿sí? Por lo tanto, como aquí BC vale 3, podemos decir que este pedazo de aquí va a valer 3 también. Claro, entonces ya tenemos una parte de X. Bien, ahora lo que podemos notar es que aparece aquí una Z. ¿Lo vieron? Una Z, ¿no? Tenemos que BC es paralelo a D. Por lo tanto, si este ángulo es teta, este ángulo también va a ser teta, ¿sí? Porque tenemos dos lados que son paralelos. Y ahora hemos visto, podemos darnos cuenta que tenemos teta aquí y teta aquí. O sea que esto es un triángulo isósceles. Muy bien, como es isósceles, podemos decir que este lado es igual a este lado. Entonces, si BA vale 5, que es dato, significa que este pedazo de aquí también va a valer 5. Y bien, ya hemos resuelto el problema porque finalmente tenemos que X va a ser igual a nada más y nada menos que 5 más 3, lo cual viene a ser igual a 8. Esa es la respuesta, clave B. Problema número 3 dice, se tiene una región bombal de diagonales 10 y 24 y nos piden calcular el perímetro de la región. Una región bombal hace referencia a un rombo y como debemos recordar, un rombo es lo siguiente, es un cuadrilátero. Se puede decir que es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene estos dos lados paralelos y al mismo tiempo tiene estos dos lados que también son paralelos entre sí, ¿vale? Pero lo que más resalta, a diferencia del paralelogramo, el rombo cumple con lo siguiente. Si yo trazo esta diagonal y esta diagonal, lo que voy a tener es que van a formar un ángulo de 90 grados siempre en un rombo. En un paralelogramo esto no se va a cumplir. Bien, y ahora vamos a aprovechar justamente lo que nos dicen. Nos dicen que en un rombo las diagonales miden 10 y miden 24. Vale, así que voy a dibujar un rombo. A ver, acá sale un poco chueco. Un rombo. Nos dicen que las diagonales 10 y 24, o sea que podemos decir es una diagonal y esta va a ser la otra. Salió un poco mal. Esta va a ser la otra diagonal. 10 y 24. Podemos decir que esta, que es más pequeña, puede valer 10.
Y esta grande va a valer 24 por dato. Ahora, algo que también se cumple en bombos que quizá no mencioné es que las diagonales cuando se cruzan van a partirse en partes iguales. A lo que me refiero es lo siguiente: si este es el punto de intersección de las diagonales, este lado va a ser igual a esta otra parte y igual aquí. Esta parte va a ser igual a esta parte. Van a quedar partidas a la mitad. Va a haber simetría en ambos ejes, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver la diagonal larga, que vale 24. Si todo vale 24 y estamos diciendo que aparte aquí se forma un ángulo recto y la diagonal queda partida en dos partes iguales, o sea, esto va a ser igual a 12, esto también va a ser igual a 12, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con la diagonal horizontal. Esto va a ser 5 y esto va a ser 5. Y aquí lo que hemos obtenido es un triángulo rectángulo que es conocido. Es el famoso rectángulo de 12, 5 y 13. Se puede comprobar con Pitágoras, no hay problema. O sea, justamente lo que nos ha permitido el dato es hallar el lado del bombo. ¿Por qué? Porque también lo que pasa en un bombo es que los cuatro lados son iguales, ¿vale? O sea que este lado también va a valer 13, este lado también y este lado también. Así que finalmente justamente lo que nos piden es el perímetro. El perímetro no es nada más que la suma de los cuatro lados del bombo. O sea, 13 multiplicado por 4, porque son 4 lados. Esto nos da como resultado 52. Y 52 es la respuesta final a este problema. Clave D. Cuarto problema dice: en el gráfico ABCD es un romboide. Además, AD vale 8 y AB vale 5. Nos piden calcular DN. Lo que nos piden calcular sería este pedacito que está aquí. Primero, nos dicen que ABCD es un romboide. Y tenemos que recordar que un romboide de ahora en adelante va a ser lo mismo que simplemente un paralelogramo. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos entre sí y los otros también son paralelos entre sí. Por lo tanto, si acá es A, su base también es A. Y, por ejemplo, si acá es B, aquí también va a ser B. Del mismo modo, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, ¿vale? Entonces cumplen un paralelogramo o también llamado romboide. Son lo mismo, ¿sí? Primero, nos dicen también que AD vale 8. Vamos a ponerlo aquí. AD va a valer 8 y AB va a valer 5. AB. Bien. Lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Primero podemos observar que todo este ángulo grande, ¿cuánto vale? Vale 2 tetas, ¿cierto? Y como sabemos, como este es un paralelogramo, este ángulo que está aquí, que estoy señalando, en el vértice C, va a valer lo mismo que el ángulo en el vértice A. Por lo tanto, puedo decir que este ángulo vale teta más teta, 2 teta, ¿sí? Ahora, lo que también podemos notar es que hay un triángulo rectángulo que está dibujado aquí, ¿vale? Y si yo tengo este ángulo, este otro ángulo simplemente viene a ser su complemento. O sea, que si este ángulo es teta, el ángulo que está aquí que estoy señalando vale 90 grados menos teta, ¿no? Lo que le falta para llegar a 90 grados. Bien. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un caso de z, ¿sí? Observamos aquí z, este ángulo es igual a este ángulo de aquí, ¿vale? Porque en un romboide o paralelogramo sabemos que esta recta es paralela a esta recta, ¿vale?
Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser igual a 2 teta. Y ahora lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. En este triángulo chiquito que voy a señalar, triángulo pequeño, ¿lo vieron? Tenemos 2 teta y 90 menos teta. Tenemos este ángulo que no conocemos, vamos a ponerle un A, pero por propiedad ya conocida, que ya sabemos que, voy a probar esto aquí, sabemos que la suma de los ángulos internos va a ser igual siempre a 180 grados. Por lo tanto, A más 2 teta más 90 menos teta es igual a 180 grados. Operando esto nos sale que A va a ser igual a 90 grados menos teta. ¿Sí? Así que mejor voy a poner esto aquí. Este ángulo en realidad es igual a 90 grados menos teta. Como pueden ver aquí, de hecho tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Porque este lado es igual a este lado, porque tienen el mismo ángulo, ¿no? 90 menos teta se está repitiendo en ambos lados. ¿Sí? Ahora, por paralelismo, se pueden dar cuenta de lo siguiente. Primero, que este ángulo por ángulo opuesto va a ser igual a también 90 menos z, ser opuesto. Y este ángulo que estoy señalando aquí, por paralelismo, es igual, ¿sí o no?, a este ángulo de aquí, ¿no? Por z. ¿Vale? Este ángulo también es 90 grados menos teta. O sea que aquí arriba también va a haber un triángulo isósceles. Vamos a señalarlo. Podemos poner este lado una valla y este lado también una valla. Sí. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es que tenemos 90 menos teta, un ángulo de 90 y un ángulo que no conocemos. Pero bien, como ya sabemos, un ángulo llano, todo suma 180 grados. Este ángulo simplemente es lo que le falta a 90 menos teta para llegar a ser 90, porque tenemos 90 menos teta y tenemos 90 grados. Si operamos esto, vamos a obtener lo siguiente, que este ángulo va a ser igual a teta. De este modo, teta más 90 y más 90 menos teta queda igual a 180 grados, ¿no? Un ángulo llano. Y luego de operar todo esto, hemos obtenido algo curioso. Tenemos teta y teta aquí. Entonces, claro, AB en realidad va a ser igual a BM, porque aquí tenemos un triángulo isósceles. Por lo tanto, si aquí tenemos 5, aquí también va a ser 5. Y ahora, para terminar de resolver el problema, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo siguiente. En un romboide paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, si tengo que AD vale 8, voy a poner aquí mejor. Si AD vale 8 y además tengo que BM vale 5 y además sé que el pedazo BM más el pedazo MC todo es igual al pedazo AD, o sea 5 y aquí 8, MC tiene que ser igual a 3, ¿vale? Gráficamente se puede decir también lo siguiente, que este pedazo de aquí vale 3, para que de esta manera 3 más 5 da igual a 8 que está acá abajo, ¿vale? Entonces cumple porque es un paralelogramo. Ahora bien, esto vale 3, ¿sí? Y vemos que tiene el lado con una valla, o sea que este lado 3 en sí es igual a este lado 3, o sea este lado de aquí vale 3 también, ¿vale? Entonces me quedaría este lado de aquí que desconozco, pero como se habrán dado cuenta, X tiene bolita, entonces acá también una bolita es el mismo lado, por lo tanto eso también es X. Y ahora sí tenemos ya el problema resuelto, porque del mismo modo que 5 va a ser igual a 3 más X, son lados opuestos. Ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, finalmente puedo decir lo siguiente, que X más 3 es igual a 5.
y finalmente x viene a ser igual a 2. Respuesta final de este problema, más interesante, pero vieron que todo sale con unos cuantos cálculos. Problema 5. En el gráfico los segmentos MN y LP son paralelos. Además tenemos que LP es igual a NP, que es igual a 12, y LM va a ser igual a 8. Y además MN es igual a 4. Nos piden el coseno de alfa. Vamos a poner primero los datos que tenemos. Primero LP vale 12, o sea, esto de aquí vale 12. NP también vale 12. LM vale 8. Y MN vale 4. Bien, como vimos en algún problema anterior, cuando tenemos aquí un ángulo 2 alfa, por ejemplo, casi siempre va a convenir trazar una bisectriz, o si no, trazar una recta paralela para aprovechar las propiedades de los paralelogramos o los trapecios, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacer en vez de eso un trazo ya no interno, sino externo. Ahorita van a ver a qué me refiero. Pero sí, hay que recordar que el dato que nos dan es que M y N y LP son paralelos, ¿no? Este es un trapecio, ¿vale? Así que voy a mover esto a un costado. Porque lo que voy a hacer aquí es un trazo. Primero voy a prolongar MN de esta manera, pero lo que voy a hacer aquí es formar, voy a extender MN de tal modo que esto va a ser igual a 8. Y ahora voy a completar este triángulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo acá un triángulo isósceles. O sea, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen que ser sí o sí el mismo ángulo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tienen que sumar 2 alfa. Así que la única opción que tengo es que ambos ángulos sean alfa, ¿cierto? Cierto, porque de esta manera son el mismo ángulo y suman 2 alfa. Bien. Y ahora de lo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Observamos todo este lado superior. ¿Cuánto vale? 8 más 4 igual a 12, ¿cierto? Y este lado inferior también vale 12. Como nosotros tenemos, ¿vieron? Tenemos un cuadrilátero de esta manera, en el que este lado es igual a este lado, A igual a A, y son paralelos, porque el dato que tenemos es que son lados paralelos. Por lo tanto, en realidad esta figura nueva que hemos formado es un paralelogramo, ¿sí? Y si es un paralelogramo, como recordamos, si acá es B, acá también va a ser B. Por lo tanto, si NP vale 12, aquí también va a ser igual a 12. Y en este caso tenemos un triángulo que incluye alfa, es isósceles, y sus lados son 8, 8 y 12. Bien, en este caso nos piden el coseno de alfa. Normalmente cuando nos pidan cosenos o senos o alguna razón trigonométrica de algún ángulo, tenemos que tratar siempre de meter este ángulo en un triángulo rectángulo, ¿vale? En este caso esto se puede hacer fácilmente, porque si nosotros en este triángulo isósceles trazamos una altura, ¿sí? Como sabemos en un triángulo isósceles, la altura es a la vez mediana y es a la vez bisectriz. O sea, lo que voy a hacer aquí es extraer el triángulo donde se encuentra alfa, ¿sí? Voy a sacar solamente una de las mitades. Tengo acá alfa, tengo 8, y este cateto que está aquí va a ser 6, ¿vale? Porque el lado de 12 va a quedar dividido en dos partes iguales. Repito, como es un triángulo isósceles, si trazamos una altura, esa altura es mediana y es bisectriz, ¿vale? Entonces 12 va a quedar partido en dos lados iguales. Por lo tanto,
vemos que alfa ya está dentro de un triángulo rectángulo. Así que hallar su coseno, su seno o lo que sea, ya va a ser tarea fácil. ¿Vale? Bueno, en este caso nos piden el coseno de alfa. Como sabemos, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, justamente lo que ya tenemos, 6 entre 8. ¿Sí? Esto finalmente es igual, sacando mitades, a 3/4. Así que hemos resuelto este problema. La clave A. Sexto problema. Dice, calcula el valor máximo entero que puede tomar la base media de un trapecio cuyas diagonales son 6 y 7. Este problema es más interesante que lo que hemos visto. Bueno, primero no nos dan un gráfico como tal, donde trabajar, ¿no? Sino nos dan un caso. Y de hecho, no nos piden hallar un valor exacto, sino un valor que dice máximo. O sea que podemos tener un conjunto de valores posibles para algo y nos piden un caso particular, en este caso el valor máximo. Aquí nos habla de lo que es base media y lo que tenemos que hacer es recordar primero lo que es una base media. Si yo tengo acá un trapecio cualquiera y digo que su base superior es A y su base inferior es B, recordamos que las bases de un trapecio son paralelas. La base media se halla de la siguiente manera. Primero, en este lado voy a coger el punto medio y en este otro lado también el punto medio y voy a unir estos puntos, ¿vale? Lo que resulta es que de hecho esta recta que está aquí que hemos formado se llama base media. Esta recta es paralela a la base superior y a la base inferior y le podemos poner una letra, por ejemplo M. Por propiedad se va a cumplir siempre lo siguiente, que se va a cumplir que M, base media, va a ser igual a la semisuma de las bases, o sea, A más B entre 2, ¿vale? Entonces aquí nos está diciendo que tenemos un trapecio y nos dan datos de sus diagonales, ¿vale? Así que vamos a dibujar esto. Por ejemplo, un trapecio cualquiera con dos bases paralelas y nos dice que primero no nos dan las bases, vamos a darles por ejemplo un A y un B solo para tenerlo ahí, pero nos dicen que las diagonales son 6 y 7, así que si tenemos dos diagonales, vamos a dibujar esto de nuevo. Ya, dos diagonales, una puede ser igual a 6 y la otra igual a 7. Este es el único dato que tenemos y nos dice que calculemos el máximo valor entero de la base media. Y como sabemos, la base media M va a ser igual a A más B entre 2. Vale. Ahora bien, si yo quiero que M, que es la base media, sea máximo, pero al mismo tiempo yo sé que M depende de A más B, ¿sí o no? A más B tendría que ser un valor máximo. Claro, tendría que optimizar A más B, porque si mientras más grande sea A más B, más grande va a ser la base media. Pero al mismo tiempo dicen algo importante. ¿Cuál es el máximo valor entero que puede tomar la base media? Si yo quiero que M sea un número entero, sabemos que un número entero no tiene decimales, ¿cierto? O sea que lo que está aquí, A más B entre 2, tiene que ser un número entero. ¿Y cómo conseguimos que un número que está dividido entre 2 sea entero? Significa que A más B, lo que está arriba, tiene que ser un número par. Claro, porque de esta manera un número par dividido entre 2 me va a dar como resultado un número entero, sin decimales. Sin embargo, si A más B fuera impar, dividido entre 2, me daría decimales. Y no queremos eso, porque no dicen valor entero. ¿Vale? Así que la condición que vamos a tratar de hallar es lo siguiente, que A más B tiene que ser el máximo posible, pero al mismo tiempo tiene que ser un número par.
Bien, ¿cómo podemos, a partir de los datos de las diagonales, saber cuál es el valor máximo de A más B? Inicialmente parece que no se puede. Sin embargo, vamos a hacerlo mediante una manera. Voy a poner esto acá abajo. Lo que vamos a hacer aquí es un trazo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a partir de este punto y voy a trazar una paralela a esta recta, ¿vale? Y lo que voy a hacer con esto, voy a trazar la paralela y voy a completar esto de aquí, ¿vale? Lo que he hecho ahorita es formar un paralelogramo, ¿sí? Porque si la base superior y la base inferior ya eran paralelos, y he trazado este lado que va a ser paralelo a este lado, entonces estoy formando un paralelogramo. Como sabemos, en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, si aquí tenemos 7, ¿sí o no? Todo eso de aquí también va a ser igual a 7, ¿vale? Eso de aquí va a ser igual a 7. Del mismo modo, si esto de aquí es igual a B, este lado de aquí también va a ser B. Sí, eso sabemos que se cumple en paralelogramos. Bien, y lo que quiero que observen ahora es que hemos conseguido armar un triángulo. Es este triángulo de aquí. ¿Lo vieron? Es un triángulo que tiene de lados 6, 7 y su lado que está aquí es A más B, ¿sí o no? Sería la suma. ¿Y de qué me sirve esto? Vale, algo que tenemos que tomar en cuenta en este problema y en futuros problemas es que cada vez que nos hablen a nosotros de valores máximos o valores mínimos, en lo que tenemos que pensar automáticamente es en el teorema de la existencia de triángulos. ¿Por qué? Porque el teorema de la existencia de triángulos involucra desigualdades. Vamos a recordar lo que significa esto. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo con lados A, B, C, digamos que yo agarro el lado C. Lo que sucede con el lado C es que va a estar acotado entre dos valores, ¿vale? C siempre va a tener que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, un valor absoluto para que sea positivo siempre, y tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Este es el teorema de la existencia de los triángulos. Es un teorema que involucra desigualdades, ¿no? Menor, menor. Y lo mismo puedo hacer con cualquiera de los lados, ¿no? Por ejemplo, si A lo pongo aquí, A tendría que ser menor que B más C y mayor que B menos C, ¿vale? Puedo hacer esto con cualquiera de los lados del triángulo. Y justamente esto me sirve en este caso. ¿Por qué? Porque me están hablando de valores máximos. Y si yo tengo una desigualdad, puedo hallar un valor máximo. ¿De qué manera? Vamos a hacer esto. En el triángulo que he señalado tenemos el lado A más B, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí y voy a poner por existencia. Porque ese triángulo que he señalado tiene que cumplir el teorema de la existencia. Todos los triángulos cumplen ese teorema. Si yo pongo aquí A más B, que es uno de los lados, tiene que estar acotado en dos valores, ¿cierto? Primero tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, 6 y 7. ¿Cuánto es su diferencia de 6 y 7? Es 1. Lo voy a poner aquí, 6 y 7 menos 6, ¿no? Puede poner valor absoluto, pero igual va a dar positivo, no hay problema. Y tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, ¿no? De 7 más 6, que son los otros dos lados. Así que yo puedo decir lo siguiente: A más B está acotado, ¿sí?, entre 1 y 13, ¿vale? Y he conseguido hallar una desigualdad para A más B. Y justamente A más B me sirve esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo he dicho lo siguiente, que A más B tiene que ser primero máximo, el máximo posible, y tiene que ser par. Así que si yo tengo que A más B es mayor a 1, pero al mismo tiempo es menor que 13, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar A más B y que a la vez sea par?
y menor que 13. Bien, la respuesta es 12, ¿cierto? El 12 es el valor máximo que puede tomar y que a la vez va a ser par, que justamente es lo que queremos nosotros. O sea que el valor máximo de A más B posible es 12, pero a mí me piden el valor máximo de la base media M. Sí, como sabemos, la base media es simplemente A más B entre 2, pero he dicho que el valor máximo de A más B es igual a nada más y nada menos que 12, por la condición del problema. Finalmente puedo decir lo siguiente, que el valor máximo de la base media es igual a 6. Y vale, hemos logrado resolver este problema mediante clave C, mediante el teorema de la existencia de los triángulos, ¿no? Es un teorema que de hecho no hemos usado en ninguno de los problemas de triángulos hasta ahora, pero van a ver que es de mucha utilidad, sobre todo cuando tenemos y nos piden valores máximos o valores mínimos. Problema 7. Dice, en un trapecio ABCD, donde BC es paralelo a AD, se tiene que AB es igual a 5, BC es igual a 4, AD es 12, y bueno, la medida de este ángulo es 3 veces la medida de este otro ángulo, que vamos a verlo mejor en el dibujo, ¿ya? A ver, sí que tenemos un trapecio, vamos a dibujar un trapecio cualquiera, trapecio, ya. Nos dicen las letras de los lados son, perdón, de los vértices serían ABCD. Lo pongo de esta manera para que justamente cumpla con que BC es paralelo a AD, ¿vale? Entonces las dos bases van a ser paralelas, BC y AD. Y bien, nos dicen que AB vale 5, esto vale 5, BC vale 4, AD vale 12, todo esto vale 12, y la medida del ángulo ABC es 3 veces la medida del ángulo CDA, pero al mismo tiempo nos piden CDA, así que al ángulo CDA de una vez vamos a ponerle una incógnita, X digamos. Nos dicen que el ángulo ABC sería este ángulo de aquí, es 3 veces este ángulo, ¿no? 3X, sería 3 veces X, ¿vale? Nos piden X. Bien, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Nosotros cada vez que veamos, como sabemos, ¿no? Ángulo 3X, ángulo X, pueden estar relacionados de alguna manera, pero en este caso, como es costumbre, vamos a hacer trazos, ¿vale? Y vamos a formar paralelogramos. Es algo que casi siempre nos va a convenir en problemas de trapecio, ¿no? Trazar paralelogramos. ¿Y cómo trazamos un paralelogramo? Si yo trazo una recta paralela a esta de aquí, a CD, aquí, por ejemplo, si yo hago esto, lo que voy a hacer es formar un paralelogramo. Y eso me va a servir. ¿De qué manera? Vamos a verlo ahorita. Así que, primero tenemos que recordar que este ángulo de aquí grande es 3X, ¿ya? Voy a borrarlo por un momento. Es 3X y voy a trazar una paralela a CD. Ya, esta paralela de aquí. Mejor la vuelvo a trazar. Está bien, es una paralela a CD. Con esto lo que he logrado hacer es formar un paralelogramo. Y como es un paralelogramo, ¿sí o no? Este ángulo opuesto será igual al ángulo que está al otro lado, que es igual a X. Sí, este ángulo también va a ser X. Pero nosotros sabíamos, ¿sí o no?, que todo el ángulo era 3X. Por lo tanto, este otro pedazo que falta sería la diferencia, ¿no? 3X menos X, 2X. Al mismo tiempo, puedo decir lo siguiente, que este ángulo de aquí, por ser ángulo opuesto de este ángulo, ¿no?, por la Z que ya hemos visto, también va a ser igual a X, ¿no?, porque las rectas son paralelas entre sí. Y bien, antes de seguir con el problema, tenemos que ver lo siguiente. Sabemos que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales, por lo tanto, si aquí es 4, este otro lado de abajo también es 4, ¿vale? O sea, este pedazo de aquí va a ser igual a 4. Pero nosotros sabíamos que todo era igual a ¿cuánto? A 12, ¿cierto?
Así que voy a borrar ese 12 porque un pedazo ya es 4. Entonces para completar 12, el otro pedazo tendría que ser igual a 8. Y este pedazo va a ser 8. Y ahora tenemos que remontarnos al tema de triángulos. Sabemos que en un triángulo, cuando tenemos un ángulo, por ejemplo x, y en el mismo triángulo hay un mismo ángulo, pero 2x, o sea, un ángulo y el doble, siempre nos va a convenir, o casi siempre nos va a convenir, trazar un triángulo isósceles. Sí, recordemos que hemos visto eso en problemas anteriores. Por ejemplo, si tenemos 2 teta y aquí teta, si trazamos esta vector de aquí con un ángulo teta que yo quiero, entonces este ángulo por ángulos internos va a ser igual también a 2 teta. ¿Sí? Entonces aquí tengo un triángulo isósceles de 2 teta y 2 teta, lados iguales, y al mismo tiempo que tengo otro triángulo isósceles, teta y teta. ¿Sí? Vamos a hacer esto en este caso, y lo que vamos a hacer es trazar aquí, a partir de A, un triángulo isósceles. ¿Sí? Este ángulo de aquí voy a decir que es igual a x, ¿vale? Por lo tanto, este lado, bolita, es igual a este lado, ¿no? Por triángulo isósceles. Y x más x, ángulos internos, me da como resultado este ángulo externo. Es igual a la suma, ¿no? 2x. Y al mismo tiempo, 2x y 2x es otro triángulo isósceles. O sea que acá también es bolita. Pero, por dato, AB, que corresponde a la bolita, vale 5. O sea que este lado que he creado, de hecho, vale 5. Y este otro lado también vale 5. ¿Vale? Y con esto el problema ya ha sido resuelto. ¿Por qué? Porque hemos logrado que x esté dentro de un triángulo isósceles. Y como hemos visto en problemas anteriores, cuando tenemos un triángulo isósceles y un ángulo aquí, conviene mucho trazar la altura, porque la altura en un triángulo isósceles es mediana y es bisectriz. Por lo tanto, este lado va a ser igual a este lado. Así que si yo en el triángulo de 5, 5 y 8, si yo trazo la altura, voy a ponerlo aquí al costado, vale, es la mitad del triángulo, solamente estoy agarrando la mitad. Acá es 5, acá es x, y como he trazado la altura, la base de 8 se divide en dos partes, en 4 y 4. O sea que la mitad sería igual a 4. Sí, estoy trazando esto, solo que no se ve muy bien porque, bueno, el gráfico no está proporcional, pero es un triángulo isósceles. Y bien, de hecho con esto ya tenemos el valor de x, porque tenemos hipotenusa 5, cateto 4, el otro cateto. Este es un triángulo que es conocido, de hecho, vale 3. Es el famoso triángulo de 3, 4 y 5. Y, como sabemos, el valor de x, que es el valor del ángulo que mira al cateto proporcional a 3, vale ¿cuánto? 37 grados, ¿cierto? Y el otro mediría, para recordar, mediría 53, ¿vale? Así que el ángulo x, que era lo que nos pedían, vale igual a 37 grados. La clave es la B. Problema número 8. En el gráfico, AMON es un trapecio isósceles y nos piden calcular la medida del ángulo determinado por AM y BD. Como vemos, tenemos un rectángulo ABCD. Se están cruzando las diagonales de este rectángulo y a partir del punto O, que es el centro del rectángulo, se está proyectando, ¿no?, un trapecio isósceles. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner ángulos. Bueno, primero vamos a ver lo que nos piden. Nos piden el ángulo determinado por AM y BD. A ver, o sea, tenemos que proyectar primero AM hasta que choque con BD. Tampoco chueco. De nuevo. Está bien, AM con BD. Nos piden este ángulo de aquí, ¿no? Va a ser nuestro X. Aunque de hecho también nos podrían pedir este ángulo de aquí, ¿no? 180 menos X, porque en sí no nos dicen si es el mayor ángulo o el menor ángulo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora. Lo que podemos hacer en este caso es colocar ángulos en el rectángulo, ¿no?
aprovechando que sabemos que en los vértices tenemos ángulos de 90, ¿sí? Así que, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí abajo en el vértice A, lo que voy a hacer primero es colocar aquí un ángulo alfa, ¿vale? Un ángulo alfa. Sabemos que por rectas paralelas este ángulo de aquí, por ejemplo, también es alfa, ¿no? Es alfa. Y al mismo tiempo, por simetría, este ángulo de aquí también es alfa. Claro, es alfa. Bien. Ahora, de hecho, todo este ángulo de aquí también puedo poner una letra, ¿no? Pero en este caso, como veo que acá está dividido en dos partes, aquí y aquí está dividido, mejor voy a ponerles dos letras distintas, ¿no? Por ejemplo, a este pedazo voy a ponerle teta y este pedazo voy a ponerle beta, ¿vale? Entonces, por rectas paralelas, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Teta más beta. ¿Está bien? Vale. Ahora lo que podemos hacer es plantear nuestra primera ecuación, que es, observamos en el vértice C que estos dos ángulos tienen que medir 90 grados. Vamos a poner un costado a esto, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Que alfa más el otro ángulo, que sería teta más beta, viene a ser igual a 90 grados. ¿Vale? Ahora tenemos que fijarnos en el triángulo isósceles. Perdón, en el trapecio isósceles. AM o N. En un trapecio isósceles, voy a dibujarlo acá. Primero es un trapecio que se cumple básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, sabemos que en un trapecio las bases son paralelas, ¿no? Acá también se cumple eso. Pero lo que se cumple además es que este ángulo y este ángulo son iguales, son idénticos, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo, por ejemplo, y este ángulo también son idénticos, ¿sí? Porque es un trapecio isósceles, por dato. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, que este ángulo que estoy señalando acá, ¿sí o no?, valdría lo mismo que la suma de estos ángulos, ¿vale? Porque es un trapecio isósceles. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que este ángulo es alfa más beta, ¿sí? Y bueno, puedo decir también lo siguiente, por dato me están diciendo que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y como es un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo y este otro ángulo tienen que sumar ¿cuánto? 90 grados. Voy a plantear otra ecuación que diga lo siguiente, que en el triángulo, voy a ponerlo mejor, en el triángulo A o N, lo siguiente es a cumplir, que alfa más beta es igual a 90 grados. O sea que 2 alfa más beta es igual a 90 grados. Y aunque no parezca, el problema ya ha salido. ¿Por qué? Tenemos que fijarnos en este triángulo que voy a señalar. Vale, todo ese triángulo que va hasta aquí. Si se ha formado un triángulo, está X, lo que nos piden. Tenemos este ángulo y este ángulo. Como sabemos y hemos repetido innumerables veces, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente, que X más el otro ángulo que es, beta más alfa, más el otro ángulo que es alfa, tiene que sumar ¿cuánto? 180 grados. O sea que X más, voy a poner 2 alfa más beta, ¿no? Solamente estoy ordenando, es igual a 180 grados. Pero ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos encontrado que de hecho 2 alfa más beta es conocido, ¿no? ¿Cuánto vale? Está arriba, 90 grados. Así que X ya ha salido. X sería igual a 180 menos 90 grados, 90 grados. X es un ángulo recto, ¿vale? Y la clave sería la C.
Problema número 9. Este problema es interesante. Vamos a ver. Dice ABCD es un cuadrado y me dan estas medidas, ¿no? BH, ND y NP. Bien, lo primero que nos dicen, bueno, hay X, ¿no? X está aquí abajo. Nos dicen que ABCD es un cuadrado. Como sabemos, en todo cuadrado los cuatro ángulos son rectos, para empezar. Son rectos. Pero los cuatro lados también son iguales, ¿no? Es un polígono regular. Sí. Así que, bueno, vamos a darle, por ejemplo, un A. Todos los lados van a ser iguales a A. A y A. Bien. Luego nos dicen que BH vale 2. ¿Dónde está BH? BH está aquí. Vale 2, ¿vale? Y ND, que es esto de aquí, vale 3. Wow. Luego nos dicen que NP vale 11. Y NP es, bueno, NP es todo esto que está aquí. Voy a señalarlo. Ya, todo esto es NP. Y todo esto vale 11. No sé de qué nos puede servir esto, porque, bueno, el 2 está aquí, el 3 está aquí. Y luego nos dan todo esto de aquí. ¿Para qué será? Bien. Primero, algo que tenemos que notar tenemos que saber en geometría, es que muchas veces si nos piden hallar un ángulo, en este caso nos piden X, pero es a partir de lados, o sea, porque nos están dando datos de lados, y nos piden hallar un ángulo, lo que casi siempre nos va a servir es tratar de que X esté dentro de un triángulo rectángulo, ¿vale? Es algo que hemos aplicado ya varias veces, porque si yo tengo a X dentro de un triángulo rectángulo, tengo catetos conocidos, ABC por ejemplo, puedo hallar, ¿no? ¿Cuánto vale X? ¿No? Si por ejemplo A vale 3, B vale 4, 5, ya puedo decir, ¿no? Bueno, aquí valen 37, ¿no? Entonces los lados en un triángulo rectángulo me sirven para hallar el ángulo que quiero, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer unos pasos intermedios y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a trazar aquí, vamos a trazar una altura, bueno, vamos a trazar una recta perpendicular a CN, ¿vale? Perpendicular a CN. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente. ¿Sí o no? Vamos a darle nombres a estos ángulos, ¿ya? Para que se pueda entender. Digamos que este es alfa y este es teta, ¿no? Tal que, ¿sí o no? Alfa más teta va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Como sabemos, en el vértice C tenemos teta y todo mide 90. Lo que falta aquí es lo que falta para llegar a 90. También es igual a alfa, ¿no? Porque alfa más teta es igual a 90. Y en este nuevo triángulo CDN, ¿sí o no? Este ángulo de aquí es lo que le falta a alfa para llegar a 90. Por lo tanto, este ángulo de aquí es teta también, ¿sí? Porque teta más alfa vale 90. Y aquí lo que hemos obtenido es congruencia de triángulos, que es un tema que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque tenemos alfa a teta y en el otro triángulo alfa a teta hay congruencia. Sí, voy a poner ahí a un costado. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto hemos obtenido congruencia. Pero esto de qué nos sirve? Nos sirve de lo siguiente. Veamos el triángulo de la derecha. Alfa mira a quién. Mira a 3, ¿cierto? Por lo tanto, el otro triángulo alfa también tiene que mirar a 3. O sea que este pedazo que está aquí tiene que ser igual a 3, ¿vale? Sin embargo, aquí hemos obtenido algo curioso. Primero tenemos que notar lo siguiente, que BH de hecho es paralelo a CN, ¿sí? Porque como vemos tenemos una recta, en este caso es PD, y otras dos alturas, bueno, estas rectas son paralelas, ¿no? Se puede notar fácilmente.
En este caso debemos acá hay un ángulo recto y otro ángulo recto, ¿vale? O sea, BH es paralelo a CN. Y como BH es paralelo a CN, de hecho, quiero que vean aquí, yo al trazar esto he obtenido aquí un rectángulo. Esto es un rectángulo, porque aquí es ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, y aquí también por suma de ángulos internos también es ángulo recto, ¿no? O sea, he obtenido un rectángulo. Y esto me sirve para lo siguiente. Sabemos que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. O sea, que si este lado es 2, este lado es conocido, ¿sí? Este lado que está aquí también es 2. Vale. Y ahora, de hecho, hemos obtenido algo que nos sirve. Hemos obtenido primero, voy a señalar, hemos obtenido cuánto vale todo esto de aquí. ¿Cuánto vale? Vale 3 más 2. Vale 2 pedazos. O sea, que puedo decir lo siguiente. Que de hecho, voy a poner aquí el triángulo que hemos obtenido, que es este triángulo de aquí, con alfa, con teta y hipotenusa A, tiene como base 3. Bueno, mejor dicho, un cateto es 3 y el otro cateto es 5. ¿Vale? O sea, que por ejemplo, en este triángulo, teta mira 5. Aquí, teta, ¿a quién debe mirar? A 5. O sea que todo esto de aquí también es 5. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Como vimos en un inicio, si nos piden hallar x en función de lados, nos conviene que x esté dentro de un triángulo rectángulo. Así que voy a meter a x en un triángulo rectángulo trazando esta recta que está aquí. ¿Sí? Voy a trazar esto con un ángulo recto que llegue a PD. ¿Y de qué me sirve esto? Me sirve bastante porque primero quiero que vean este ángulo, el ángulo teta. ¿Cuánto vale este pedazo? Alfa. Claro, porque ambos tienen que sumar 90. O sea, este pedazo que está aquí vale alfa. Voy a poner n en otro lado. A ver, n que está aquí. N. Y esto vale alfa. Si esto vale alfa, y aquí es 90, ¿cuánto vale este pedazo? Teta. Claro, porque alfa más teta vale 90. De hecho, aquí he obtenido nuevamente el triángulo congruente. ¿Vale? Porque nuevamente tengo alfa, a y teta. Igual que acá, alfa, a y teta. Es el mismo triángulo, ¿no? Un triángulo congruentes son lo mismo. Mismas medidas, mismos ángulos, mismos todo. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente. Si alfa mira a 3, aquí, alfa mira a 3, alfa aquí tiene que mirar a 3. O sea, esto de aquí vale 3. Espero que se pueda ver bien. Voy a señalarlo. Todo esto vale 3, ¿vale? Manténganlo ahí, manténganse atentos. Y lo otro que tengo es que el otro cateto, o sea, si uno es 3, el otro ¿cuánto vale? 5. Si este cateto es 3, todo este cateto que voy a señalar vale 5, ¿no? Todo esto de aquí vale 5. Y si todo eso vale 5, pero tengo un pedazo que es 3, ¿cuánto vale lo que resta? Vale 2, ¿no? O sea, esto de aquí vale 2. ¿Sí? Todo este pedazo de acá vale 2. Y bien, ahora por fin vamos a usar el dato que nos dieron al inicio. Es este 11 de aquí. ¿Vale? El 11 vale desde aquí hasta acá. 11. Pero este pedazo es 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale todo esto que resta? ¿Sí o no? Sería 2 menos 11. ¿Vale? Así que todo esto que está aquí, que voy a señalar, es conocido. Sería 11, que es el todo, menos 2, que es un pedazo. Vale igual a 9. 9. Y ahora sí, hemos conseguido que x esté dentro de un triángulo rectángulo. Por fin. El triángulo es el siguiente. Es este de aquí. ¿Lo vieron? De hecho es rectángulo también porque
acá es 90 grados. Y bueno, finalmente, para hallar la respuesta, vamos a ponerlo a un costado. X está acá, perdón. Está aquí. Aquí está X, esto vale 9 y esto vale 3, ¿no? Los catetos valen 9 y 3. Y de hecho, este es un triángulo que también es notable, es conocido. Es el triángulo que tiene relaciones de lados 1 y 3. El ángulo que mira al lado menor, por propiedad vale 37 medios. 37 medios, ¿no? Es un triángulo que es notable, que debemos conocer. Y bueno, a partir de los lados y directamente podemos decir que vale 37 medios. La clave es la D. Voy a poner el triángulo notable es el siguiente, ¿no? Voy a ponerlo acá. Y es conocido. Sería el triángulo de 37 medios, vale, es proporcional a K, 3K, y acá es K por raíz de 10, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ese triángulo y todos los demás, ¿no? 37 medios, 53 medios, 37, 53, 30 y 60 y 45. Último problema de la serie de cuadriláteros que hemos visto. Hay problemas muy interesantes. Nos dice lo siguiente, nos dan gráfico, pero nos dicen que el trapezoide ABCD, bueno, tenemos un trapezoide ABCD donde AB es igual a ABC y medidas de ángulos que primero vamos a dibujar, ¿no? Pero primero hay que recordar lo siguiente, un trapezoide es un cuadrilátero cualquiera, puede llamarse de esa manera, no tiene ninguna propiedad especial, solamente tiene 4 lados y 4 ángulos, no tiene lados paralelos, lados igual, no tiene nada especial, ¿no? Así que vamos a dibujarlo, bueno, de una manera, podemos ir a la arbitraria, pero eso sí, tenemos que ver lo siguiente, nos dicen que la medida del ángulo B es 90 grados, o sea que tiene un ángulo recto. Vamos a dibujarlo entonces de esta manera. Esto va a ser A, esto va a ser B, y nos dicen que la medida del ángulo B es 90, o sea, acá va a haber un ángulo recto. ¿Sí? Además nos dicen que AB es igual a BC, o sea que más o menos podemos decir que esto tiene que ser igual a este lado. Así que vamos a modificar un poco el dibujo para que parezca, ¿no? que son iguales por lo menos. Así que vamos a dibujar esto así y así, ¿vale? Esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C, y bueno, vamos a poner D por acá, de esta acá. Un trapezoide, como mencionamos, no tiene nada especial, pero por tanto, primero nos dicen que AB es igual a BC, o sea, este lado es igual a este lado, ¿no? Ya está bien. Y el ángulo B mide 90, ¿no? Como vimos, 90 grados. Por tanto, luego, la medida del ángulo D es 45 grados. Aquí es 45 grados. Vale. Luego nos dicen, se traza el segmento BH que es perpendicular a AD. Vale. AD está aquí abajo, por lo tanto vamos a trazar BH que llega con 90 grados a AD. O sea, sería así. Un poco chueco. Vale. Con 90 grados, BH. Y nos dicen lo siguiente, que AD vale H. O sea que todo esto que está aquí vale H. Está bien. Bueno, nos piden BH, ¿no? Nos piden todo esto de aquí. X, digamos que X. Bien, lo que podemos hacer aquí es aprovechar este ángulo de 45. Sabemos que en un triángulo rectángulo, si es isósceles, los ángulos son 45 grados, ¿no? Ambos. Esto nos puede servir para algo, ¿no? Así que lo que vamos a hacer aquí es trazar una altura, así, de esta manera. Bien, trazamos una recta perpendicular a AD, de tal modo que como acá es 90 grados, acá también tiene que ser, ¿cuánto? 45 grados. Con
esto lo que hemos conseguido es un triángulo isósceles. O sea que aquí vamos a ponerle, por ejemplo, bolita y bolita. Está bien, nos puede servir por ahora. Ahora lo que podemos hacer es formar un rectángulo, ¿no? Algo que en el problema anterior hicimos fue lo siguiente. Teníamos esto de aquí, ¿no? Teníamos un trapecio rectángulo, ¿vale? Un trapecio rectángulo es un trapecio que tiene dos ángulos de 90 grados, ¿no? Y lo que se puede aprovechar muchas veces de un trapecio rectángulo es trazar esta recta perpendicular, y de esta forma obtenemos un triángulo y un rectángulo, ¿no? Un rectángulo aquí. Sí, vamos a aprovechar eso porque, como sabemos, en un rectángulo, si acá es A, acá es A, ¿no? Y si acá es B, acá es B. Eso nos puede servir para algo. Así que acá, como vemos, tenemos un trapecio rectángulo. Quiero que lo vean. Es este de aquí. Todo esto. O sea que si yo trazo aquí, obtengo un rectángulo y un triángulo. Voy a hacer este trazo. Sería este trazo de aquí, que llega con 90 grados. Bueno, aquí también sería 90 grados. Y es un rectángulo. Bien, algo que se puede observar en este caso es lo siguiente. Primero, vamos a poner el valor de x, o sea, lo que nos piden, a un costado. Luego van a ver por qué lo hago. Todo esto es x, ¿no? X, b hasta h, lo que nos piden. Bien, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? Bueno, de hecho no tiene un valor fijo, pero vamos a ponerle un alfa. Vamos a decir que el complemento de alfa es teta, ¿no? O sea que alfa y teta suman 90. Si acá es teta y por dato b, el ángulo que está en b vale 90, ¿cuánto vale este ángulo? Lo que le falta a teta para llegar a 90, alfa. Acá es alfa. Y acá hay otro ángulo recto. ¿Cuánto vale esto? Teta, ¿no? Para llegar a 90. Nuevamente he obtenido congruencia de triángulos. Dos triángulos idénticos, ¿no? Teta vaya alfa. Teta vaya alfa. Dos triángulos idénticos. Voy a ponerlo acá. Por ángulo, lado a ángulo, he obtenido de nuevo congruencia. He obtenido congruencia. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente. Primero, podemos ver lo siguiente. Digamos que este va a ser un mini triángulo. Vaya alfa y teta, ¿no? Por dato sabemos, bueno, decimos, ¿no?, que este es x. Hemos dicho que esto es x, ¿vale? O sea que teta mira a x. En el triángulo de la izquierda, ¿no? Teta mira a x. Así en el triángulo de la derecha, teta mira a quién? También a x. O sea que esto vale x. Y como es un rectángulo, este pedazo también vale x. Y bien, vamos a decir ahora que el otro cateto va a ser igual a A. Por ahora, vamos a decir que es igual a A. O sea que esto de aquí es igual a A, ¿no? AH es igual a A. Alfa mira a A. O sea que en el otro triángulo, alfa también mira ¿a quién? A A. O sea que esto de aquí vale A. Para que lo vean, vale A. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Todo que esto vale A, ¿no? Para que se pueda ver. Vale A. Ahora tengo lo siguiente. Tengo que BH vale X y un pedacito vale A. ¿Cuánto vale lo que falta? Vale la diferencia, ¿cierto? O sea que este pedazo que está aquí vale todo, que es X menos un pedacito que es A. ¿Sí? X menos A más A me va a dar X. Porque es un rectángulo, porque tengo un rectángulo, ¿cuánto vale esto de aquí? También vale X menos A, ¿cierto? Son iguales. Pero inicialmente yo había obtenido lo siguiente: un triángulo de 45-45. Si acá es X menos A, ¿cuánto vale acá? Lo mismo. Triángulo isósceles. Este pedazo vale X menos A.
Y finalmente he podido obtener lo siguiente. Tengo todo, que por dato es h. Tengo un pedazo a, un pedazo x y un pedazo x menos a. Puedo ver que la suma de estos tres pedazos chiquitos me da igual al pedazo grande, a todo. Así que puedo decir lo siguiente, que AD es igual a h, pero AD es la suma de a más x menos a. Todo esto es igual a h. Por suerte, vemos que a se cancela, a menos a desaparece, con lo cual nos queda solamente 2x, que va a ser igual a h, y finalmente hemos resuelto el problema con x tomando el valor de h medios, h entre 2. Con este problema hemos acabado la serie de cuadriláteros. Espero que les haya sido de utilidad. Vean mis otros videos para que aprendan más sobre geometría, álgebra y matemáticas en general. Los veo en una próxima.